Hola, hola mis corazones hermosos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos aquí a su canal de Uñas que Enamoran. Yo soy Hansi Chávez para aquellas personitas bellas que no me conozcan. Y como siempre es un placer poder saludarles, esperando claro que se encuentren súper bien donde quiera que ustedes me estén mirando. Para trabajar el moño, lo primero que vamos a estar haciendo, mis amores, es hacer los trazos bases para darnos una idea de cómo es que va a quedar el moño. Es importante seguir, digamos, un patrón y ustedes pueden hacer el moño en el color que ustedes gusten y también poder hacerlo un poquito más largo. Vamos a procurar unos 10 segundos y luego vamos a estar trabajando ya directamente con el color sólido. Aquí voy a colocar una pequeña cantidad, como ustedes ven ahí, y con la misma punta del pincel únicamente lo que hago es irlo estirando hacia la parte del centro donde va el amarre, digamos, del moñito. Y poquito a poquito vamos jalando el gel para ir cubriendo toda la superficie y al mismo tiempo ir haciendo ya los sombreados. Vamos a colocar ahí un poquito y de igual manera solo estiramos poquito el gel para ir trabajando digamos un difuminado para que vaya agarrando forma el moño y al mismo tiempo irle haciendo el volumen que va a ir necesitando el lacito. Vamos a estar haciendo todo esto en todo lo que es el moño. Yo normalmente empiezo a trabajar, les recomiendo que empiecen a trabajar con el color más claro. De esta manera ustedes pueden ir dándole sombras al diseño que ustedes van haciendo y de esta forma es más fácil, bueno, a mí se me hace que es más fácil trabajar los volúmenes en los diseños. De igual manera ahí ponemos el gel y lo vamos difuminando hacia la parte de abajito. Vamos a procurar nuevamente por unos 10 o 15 segundos y luego vamos a estar colocando un color azul más intenso únicamente en ciertas partes y volvemos a jalar ligeramente la pintura hacia el centro. Esto es para ir haciendo el sombreado, que como les comento es lo que nos va dando el volumen en nuestro lacito. Y de esta forma vamos como separando las partes para que se vaya viendo así como esponjosito nuestro lacito. Y de igual manera vamos procurando cada 10 o 15 segunditos en nuestra lámpara LED UV. Una vez que sale de la lámpara volvemos a trabajar ahora con un azul mucho más intenso, un azul más oscuro, y vamos a ir trabajando ya lo que sería el delineado. Esto es para irle ya dando el movimiento al lacito. Ahí vean cómo va transformándose el diseñito. Y pues vamos tratando de que nos quede como si tuviera movimiento, como si estuviera así esponjosito el diseño. Vamos a terminar de delinear esta parte y la vamos a meter a curar nuevamente unos 40 segundos para que se fije el gel y ya no se nos vaya a mover el delineado, porque ya no queremos que se mezcle con el siguiente color que vamos a estar utilizando. El siguiente color que vamos a estar utilizando sería el color negro. Este ya es como para darle el terminado al moñito. Lo vamos a estar aplicando con un pincel, el más finito que ustedes tengan, mis amores. Ese les va a funcionar para que quede súper delineadito nuestro moñito. Con muchísimo cuidadito y calma lo vamos a ir delineando totalmente y lo vamos a meter a curar nuevamente por 30 segundos. Para la decoración del moño me voy a auxiliar de un puntero finito, chicas, y vamos a colocarle unos ligeros lunares intercalados entre unos y otros para que se vaya viendo así como coquetón nuestro moñito, que se ve un moñito así como muy coqueto. Y lo vamos a estar haciendo esto. Los puntitos los vamos a poner únicamente en lo que es el moño y después le vamos a colocar también a lo que son los lacitos, pero estos los vamos a hacer hacia abajo. De igual manera intercalando entre uno y otro lunarcito para que se vea pues coquetón el moñito. Y lo vamos a meter a curar por 30 segundos. Salido de la lámpara vamos a empezar a trabajar con lo que es nuestro gel de construcción. Y vamos a dejar ahí una perla gordita y vamos a sacarla así como que finito hacia la punta. Este paso ustedes lo pueden repetir las veces que crean que es necesario
o en la cantidad de gordito que quieren que les vaya quedando el moñito. Y créanme que la verdad se ve súper bello. Vamos a hacer esto y vamos a meter a curar este gel únicamente nuevamente por 30 segundos, con todo y que el gel de construcción necesita más tiempo, pero como vamos a volver a poner otra capa encima, solo necesitamos 30 segundos. Voy a estar aplicando una segunda capa, hago lo mismo, coloco ahí mi perla gordita y jalo ligerito hacia el centro. Y esto lo vamos a hacer aquí, y ya en la parte de arriba no le voy a poner, únicamente ahí vamos a recargar, ponemos nuestra perlita, hacemos que quede así como bolita y llevamos el hilito únicamente a esta parte y nuevamente curamos. Ahora voy a hacer la perlita del otro lado. Les recomiendo que vayan de a poco. Lo pongo para acá y vamos a meter a curar, tratando de que nos quede más gordito, como les digo, hacia afuera, y más flaquito hacia la parte de adentro. Y una vez que ya más o menos nos quedó el gel, lo metemos a curar. Y bueno, mis corazones, este es el resultado. La verdad es que me encantó. Abajito me lo dejan saber en los comentarios qué les parece este tipo de diseños, y estaré trayéndoles otros diseños diferentes. Les dejo también los links de mis compañeritas que participaron en esta colaboración, para que ustedes, si gustan pasar a sus canales, pues vean qué diferentes cosas podemos hacer con esta técnica. Las vemos, las quiero, besos, bye bye.